Mi nombre es Amparo Ceballos. Tengo 65 años y he pasado la mayor parte de mi vida limpiando casas ajenas mientras cuido la mía. Es una ironía que la vida ama jugar con las madres como yo. Enviudé cuando mi hijo Miguel tenía apenas 8 años. Mi esposo, Javier, murió en un accidente de construcción. No fue romántico ni glorioso. Fue un piso que se dio, 3 pisos hacia abajo, un cuerpo que no volvió. La indemnización llegó con una semana de retraso y se fue en una semana de entierro. Desde ese día aprendí una lección que nunca olvidé. La vida no espera que te recuperes. La vida simplemente sigue. Trabajé donde fuera necesario. Limpiaba oficinas por las noches. Cuidaba ancianos durante el día, vendía comida los fines de semana. Mi cuerpo se convirtió en máquina, mis manos en herramientas. Dormía 4 horas diarias y apenas lo notaba. El cansancio desaparece cuando tu propósito es tan claro que tu hijo tenga lo que tú no tuviste. Miguel fue mi éxito. No era que fuera extraordinario, pero era responsable, serio, trabajador. Estudió administración de empresas trabajando part-time en un restaurante. Yo estaba orgullosa de él de una forma que duele cuando lo recuerdo. Mi hijo iba a tener una vida mejor. Eso no era un sueño, era un hecho que yo estaba construyendo con mis propias manos agrietadas. Conoció a Paulina en la universidad. Ella estudiaba comunicación social, venía de una familia decente, como decimos, de esas familias que tienen dinero pero actúan como si no. Su padre era ejecutivo de banco. Su madre, diseñadora de interiores. Paulina era bella de esa forma que intimida a las madres, elegante, segura, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Cuando Miguel me dijo que se iba a casar, yo ya había notado cosas, pequeñas cosas. La forma en que Paulina miraba mi casa, como si estuviera evaluando cuánto valdría en una subasta. La forma en que se excusaba cuando yo asistía a las reuniones de la familia de Miguel, inventando compromisos, viajes, compromisos de trabajo. Pero Miguel estaba enamorado. Y yo, que había aprendido que no puedes comprar la felicidad, pero puedes cocinarla, intenté ser la suegra que él necesitaba. Pagué la mitad de la boda con los ahorros de 5 años. 5 años de trabajar doble turno, de saltarme almuerzos, de no comprar ropa nueva. 5 años comprimidos en una boda donde Paulina brindó por las nuevas familias que se forman de una manera que sonaba pésame. Los primeros meses después de la boda fueron tranquilos. Miguel visitaba mi casa cada 12 semanas. Traía flores del trabajo, compartíamos café en la cocina que yo había cocinado para él durante 30 años. Luego la frecuencia cambió, mensuales, y cuando venía Paulina lo acompañaba observando sin tocar nada. 1 año después de casados, Miguel enfermó. No fue dramático al principio. Dolor de espalda, problemas para dormir, migrañas que lo dejaban vomitando. Fuimos de doctor a doctor, pasando meses mientras los síntomas empeoraban. Finalmente, una resonancia reveló la verdad. Una lesión en la columna que requería cirugía especializada. El médico habló de complicaciones potenciales, de recuperación larga, de incertidumbre. Miguel y Paulina no tenían seguro. O mejor dicho, tenían ese seguro de empresa que cubre lo básico pero no lo esencial. La cirugía costaba 400,000 pesos. Luego el tratamiento postoperatorio, la fisioterapia, todo eso sumaba a más de 600,000. Cuando Miguel me pidió dinero, fue lo más difícil que me había visto hacer. Se lo pidió llorando como un niño, a pesar de tener 35 años. Mamá, no sé qué hacer. Paulina está asustada, yo estoy asustado. No lo pensé. Fui al banco, solicité un préstamo que cualquier persona con sentido común hubiera rechazado. 6 años de plazo, 35% de interés anual. Puse como garantía la casita donde vivía. Era la única cosa de valor que tenía. La casa que mi esposo construyó con sus propias manos antes de morir, ladrillo a ladrillo en los fines de semana. Cuando les di el dinero a Miguel y Paulina, vi un momento de unidad en ellos que no había visto en años. Se abrazaron. Paulina incluso lloró. En ese momento creí que tal vez me había equivocado con ella. Que el miedo cambia a las personas, que frente a la muerte todos nos volvemos vulnerables y honestos. Qué ingenua fui. La cirugía fue exitosa. Miguel pasó 2 semanas en el hospital. Estuve ahí cada noche, durmiendo en una silla, limpiándolo,
ayudándolo a caminar esos primeros pasos dolorosos. Paulina parecía a las horas socialmente aceptables. Traía flores que colocaba donde los médicos las prohibían, sacaba fotos del hospital, se arreglaba el cabello antes de venir. Yo pensé que estaba procesando el estrés a su manera. La recuperación era lenta, pero positiva. El pronóstico era bueno. Miguel podría volver a trabajar en 3 meses si seguía las recomendaciones médicas al pie de la letra. Yo hice un plan mental, trabajaría el doble para pagar los medicamentos, la fisioterapia, todo lo que fuera necesario. Mi cuerpo aguantaría. Siempre aguanta cuando no tienes opción. Fue durante la 3ª semana de recuperación cuando recibí la primera pista. Estaba comprando medicinas en la farmacia cerca de mi casa cuando vi a la vecina de enfrente, doña Mercedes. Ella me hizo señas desde donde estaba esperando su turno. Cuando salí del farmacéutico, ella me jaló del brazo hacia un rincón. Amparo, tu nuera está teniendo un viaje. Porque la vi con un operador turístico hace días pidiendo información de Cartagena. Cartagena, la joya del Caribe colombiano. Un viaje que costaba más de lo que Miguel ganaba en 2 meses. Seguro es para después, cuando Miguel esté mejor, respondí, aunque algo frío empezó a crecer en mi pecho. Mercedes no parecía convencida, pero asintió. Yo seguí caminando hacia mi casa, con los medicamentos en una bolsa. Las pastillas tintineaban con cada paso. Analgésicos, relajantes musculares, medicina para el dolor que no desaparece. Una semana después, recibí una llamada de mi hermana Gabriela. Ella trabajaba en un hotel como visora de limpieza y tenía acceso a cosas que la mayoría de la gente no tiene. Amparo, necesito que vengas a mi oficina mañana. Tengo algo que mostrarte. No había urgencia en su voz, pero había secreto. El tipo de secreto que las hermanas guardan cuando saben que va a doler. Al día siguiente, Gabriela me mostró un recibido impreso de su computadora. Era de una reserva de hotel en Cartagena. El nombre que estaba en la reserva era Paulina Méndez, que era el nombre soltera de mi nuera. Las fechas eran para la próxima semana. 3 noches en un hotel de 5 estrellas. Luego había otras reservas, una excursión a las islas Unspa, una cena en un restaurante con estrella Michelin. ¿Cuánto es esto?, pregunté mirando los números. 58,000 pesos. Casi toda la reserva del hotel es eso. Mi hijo estaba recuperándose de una cirugía que casi lo mata. Yo acababa de endeudarme por el resto de mi vida. Y esta mujer estaba planeando un viaje de lujo. ¿De dónde sacó el dinero?, se pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Gabriela me miró con esa expresión que tienen las hermanas cuando comprueban que tenías razón, pero no querías tenerla. Eso es lo que quería preguntarte. Esa noche no dormí. Me pasé las horas sentada en la cocina, mirando mis manos. Manos que habían fregado pisos de personas ricas durante 30 años. Manos que habían trabajado sin parar. Manos que ahora temblaban porque algo en el mundo que yo había construido tan cuidadosamente se estaba desmoronando. Al día siguiente, fui a la casa de Miguel sin avisar. Él estaba en el sofá, recuperándose, con un cojín bajo la espalda. Paulina estaba en el dormitorio. Entré. Ella salió ajustándose el cabello. Rosa, qué sorpresa, dijo usando mi nombre en lugar de mamá como antes. Ese cambio de nombre significaba distancia, significaba límites. Significaba que no era bienvenida. Necesito hablar contigo, le dije a Miguel ignorándola. Todo bien, amor. Tu mamá está aquí, gritó Miguel hacia el dormitorio. Yo no había pedido que la llamara. Yo quería hablar a solas con mi hijo. Pero Paulina se quedó, se sentó en el sofá, diagonal a nosotros como un árbitro. Cruzó las piernas. Se arregló las blusas. El gesto universal de una mujer que no piensa irse. Escuché que planeas un viaje a Cartagena, dije directamente. No había razón para rodeos. Hubo un silencio. Un silencio que duraba exactamente 3 segundos, pero parecía minutos. Miguel miró a Paulina. Paulina sonrió de esa forma que nunca llegaba a los ojos. Ah. Mi mamá nos regaló el viaje. Una sorpresa especial porque Miguel se estaba recuperando bien. Pensamos que un cambio de aire le vendría bien. Mentira. Yo sabía que era mentira porque había trabajado 24 años limpiando la casa de la madre de Paulina. Ella no regalaba nada que no fuera en ocasiones específicas y nunca en dinero. Ella daba cosas: un cuadro,
una fuente, un florero. Cosas que probablemente ya no quería. Eso es generoso, dije mirando a Miguel. Pero, ¿qué hay de tu recuperación? El médico dijo que necesitaba reposo, nada de viajes largos por ahora. Una semana es muy pronto, agregué. Será en 2 semanas, interrumpió Paulina. Ya lo consideramos todo. Los médicos dijeron que está bien, mientras no haga actividades extenuantes. Ella me miraba como si yo fuera la que estaba siendo irracional, como si yo fuera la suegra celosa que no quería que su hijo fuera feliz. ¿Y el costo?, pregunté. Un viaje así no es económico. Como dije, respondió Paulina con esa sonrisa, fue un regalo de mi madre. Miguel asintió, pero no me miró a los ojos, y eso fue lo que más me dolió. Mi hijo no me podía mirar a los ojos mientras su esposa mentía. Entonces supongo que está todo resuelto, dije poniéndome de pie. Mientras me iba, escuché a Paulina diciendo, tu mamá es un poco posesiva, ¿verdad? Y la risa de Miguel que seguía después, una risa débil, incómoda. La risa de un hombre atrapado entre 2 mujeres y sin idea de cómo escapar. Manejé hacia la casa de Gabriela. Necesitaba hablar con alguien que me entendiera. Mi hermana me escuchó mientras yo caminaba de un lado al otro de su pequeña oficina, hablando sin parar, mis palabras chocando entre ellas como coches en una autopista. Ella está usando a Miguel, dije finalmente. Lo sé, yo lo sé. ¿Cómo puede estar segura de que es dinero de su madre? Gabriela se reclinó en su silla y me miró de una forma que no me gustó. Esa forma que tienen los abogados cuando están por decirte la verdad legal. Amparo, hay una forma de saberlo. Yo tengo registros de transacciones de hoteles, tarjetas de crédito que usaron para las reservas. Puedo revisar quién está pagando realmente por ese viaje. ¿Cómo?, pregunté. Tengo una amiga que trabaja en el departamento de reservas. Puedo pedir que verifique la información de pago. Nada ilegal, solo confirmación. 2 días después, Gabriela me llamó. Es tarjeta de crédito de Miguel. No es de los padres de Paulina. Es su tarjeta, la que usa para gastos de la casa. Mi hijo estaba pagando el viaje de lujo de su esposa mientras se recuperaba de una cirugía. Una cirugía que yo había financiado. Dinero que yo no tenía, que había tomado prestado, que iba a pagarle a un banco durante 6 años. Esa noche hice algo que no había hecho en décadas. Me emborraché, no mucho. Solo lo suficiente para que el mundo se viera ligeramente diferente. Más borroso, más fácil de soportar. Sentada en mi cocina, con una botella de vino barato, pensé en todas las veces que había dicho que no. No a las vacaciones cuando era joven. No a las ropas nuevas, no a los caprichos. Había construido una vida de negaciones para que mi hijo tuviera la vida de un sí. Y ahora ese sí que yo había construido para él le permitía decir sí a una mujer que lo estaba usando. Gabriela vino a verificar que estuviera bien. Me encontró mirando por la ventana hacia la calle oscura, el vaso de vino en mi mano. ¿Qué vas a hacer?, preguntó sentándose a mi lado. No lo sé, respondí honestamente. ¿Qué puedo hacer? ¿Enfrentar a Miguel? ¿Enfrentar a Paulina? Decirle a mi hijo esposa es una mentirosa y una manipuladora. Eso solo lo alejará más de mí. Entonces dejas que continúe, dijo Gabriela. No era una pregunta, aparentemente, sí, pero en el fondo de mi pecho algo estaba cambiando. Una pequeña llama que había estado dormida durante 65 años estaba empezando a parpadearse. No era rabia exactamente. Era algo más viejo que eso. Era el reconocimiento de que había sacrificado tanto, demasiado, para terminar siendo ignorada por las personas a las que más amaba. El viaje a Cartagena ocurrió. Paulina publicó fotos en redes sociales que yo no veía porque no estaba en ellas. Pero Gabriela me las describía: Paulina en la playa, Paulina en el spa, Paulina en escenas elegantes con vinos caros. Mi hijo estaba en algunas fotos, con una sonrisa que parecía cansada. Cuando regresaron, Miguel vino a visitarme con un regalo. Una bufanda que había comprado en un mercado. Una bufanda bonita, pero una bufanda. Como si un objeto pequeño pudiera compensar la ausencia, la desconexión, la sensación de que nuestro vínculo se estaba desmoronando. ¿La pasaron bien?, pregunté mientras colocaba la bufanda sobre mi regazo. Fue perfecto. Paulina lo necesitaba. Creo que eso nos ayudó como pareja. Asentí, sonreí.
Y en ese momento supe que no le contaría a Miguel lo que había descubierto. No todavía. Porque en ese momento no sabía qué vendría después. Pero sentía que algo grande estaba aproximándose. Algo que cambiaría todo. No tenía idea de cuán correcto estaba. Durante 3 meses guardé el secreto como si fuera veneno en mi boca. Cada vez que veía a Miguel, cada vez que Paulina fingía ser la esposa dedicada, yo estaba ahí con mis manos limpias y mi corazón sucio de rabia. La rabia es un peso, créanme. Es más pesado que trabajar doble turno. Es más agotador que no dormir. Gabriela me decía que hablara, que enfrentara la situación. Pero ella no entendía lo que yo entendía. Que si yo revelaba lo que sabía, sería la mala de la película. Sería la suegra controladora que no quería que su hijo fuera feliz. El mundo nunca vería lo que yo vea. A una mujer joven que estaba drenando la vida de mi hijo mientras yo pagaba la factura. Entonces hice algo que no había hecho antes. Decidí investigar, no como una madre furiosa, sino como una detective. Con paciencia, con método, con la misma precisión que usaba para limpiar las casas de los ricos. Le pedí a Gabriela que mirara más allá de ese viaje a Cartagena, que revisara las transacciones de la tarjeta de Miguel de los últimos 6 meses. Ella dudó, pero finalmente lo hizo. Teníamos una ventaja. Ella trabajaba en un hotel importante y tenía contactos en finanzas. Lo que descubrimos fue peor de lo que imaginé. Paulina no solo había pagado un viaje. Había estado usando la tarjeta de Miguel para todo. Restaurantes de 5 tenedores donde Miguel no había estado. Tiendas de ropa de diseñador. Una boutique de joyas. Un spa. Todo cargado a una tarjeta que supuestamente tenía un límite de 50,000 pesos. Pero que Paulina había conseguido aumentar sin que Miguel lo supiera, porque él ni siquiera abría los estados de cuenta. En 6 meses, Paulina había gastado 320,000 pesos. Más del dinero que yo había conseguido con tanto sacrificio. Y lo peor, la tarjeta estaba cerca de su límite máximo. Si continuaba así, Miguel estaría en una deuda de la que tomaría años recuperarse. Cuando Gabriela me mostró los números, me senté en el piso de su oficina. Literalmente en el piso donde años atrás yo había estado limpiando. Pregunté. «Hablas con tu hijo», respondió Gabriela, «pero necesitas pruebas. No puedes simplemente acusarla de nada. Necesitas que él vea los números por sí mismo. Si me culpa a mí, si dice que estoy metida en sus asuntos. Entonces sabrás que el problema es más grande de lo que pensaste», dijo mi hermana, tocándome la cabeza. «Y tendrás que decidir si quieres seguir financiando su vida o si finalmente vas a exigir respeto». Esa palabra resonó en mí, respeto. Yo había pasado 65 años siendo respetada por desconocidos que pagaban por mis servicios de limpieza, pero no era respetada por mi propia familia. ¿Cómo llegué a eso? Decidí hacerlo de forma diferente. No iba a enfrentar a Paulina, iba a enfrentar a Miguel, pero no como una madre furiosa, como un igual, como una mujer que tenía derecho a hablar. Lo llamé y le pedí que viniera a mi casa, solo él. Le dije que tenía que hablar de algo importante. Él vino una tarde de miércoles cuando Paulina estaba en su trabajo. Se veía diferente, más delgado, como si la recuperación de su cirugía fuera completada, pero otra cirugía más invisible estuviera comenzando. Nos sentamos en la cocina. Preparé café como lo hacíamos en los viejos tiempos. Él tomó un sorbo y esperó. «Hijo, necesito que seas honesto conmigo». «¿Cómo están tus finanzas?», Miguel parpadeó. No era una pregunta que yo solía hacer. «Bien, mamá. Estoy volviendo al trabajo poco a poco. En un mes estaré al 100%. «¿Y Paulina? ¿Está trabajando?» «Ella está en su trabajo actual, pero en freelance. Algunos proyectos de comunicación, pero nada estable». Asentí. Bebí mi café. Yo no había notado. «Miguel, voy a ser directa. ¿Sabes cuánto ha gastado Paulina en los últimos 6 meses?» Su cara cambió. La relajación desapareció. Fue reemplazada por algo que parecía pánico, aunque él intentaba esconderlo. «¿Qué? ¿Cómo sabes eso? No importa, pregunta es, lo sabes tú». Hubo un silencio largo. Largo como una enfermedad. Aproximadamente dijo finalmente. «Hemos gastado algo de dinero en cosas que necesitábamos para la casa». Mentira. Él sabía que era mentira cuando lo dijo.
Yo lo veía en la forma en que sus ojos se movían buscando un escape. 320,000 pesos, dije tranquilamente. Eso es lo que ella ha gastado. Restaurantes donde no has ido. Ropa, joyas, un spa donde ella pasa 3 horas mientras tú estás en casa recuperando de una cirugía. Miguel se quedó blanco. Blanco como las paredes de un hospital. ¿Cómo conseguiste eso? Preguntó con voz que no reconocí, una voz de un hombre que está descubriendo algo que no quería saber. Tengo mi forma, respondí, pero eso no es importante. Lo importante es que es verdad. Y tienes que preguntarte por qué no lo sabías. ¿Por qué tu esposa está gastando dinero que no tiene en cosas que no necesita mientras tú estás en casa recuperándote de una cirugía que casi te mata? Miguel se levantó, caminó hacia la ventana. Sus hombros temblaban. Estaba llorando. Estaba furioso, no podía verle la cara. ¿Ya hay algo más que debas saber?, preguntó después de un tiempo que parecía una eternidad. Respiré profundo. ¿Había una línea que podía cruzar? Si la cruzaba, no habría vuelta atrás. Miguel nunca me vería de la misma forma. Pero si no la cruzaba, estaría permitiendo que la mentira continuara reinando en su matrimonio. La tarjeta está cerca de su límite máximo, dije. Si esto continúa, estarán en deuda por años. Y mientras eso sucede, yo estoy pagando un préstamo de 600,000 pesos que tomé para salvarte la vida. Se dio vuelta. Me miró de una forma que nunca me había mirado. ¿Estás diciendo que ella? Estoy diciendo que ella está usando tu dinero, nuestro dinero. El dinero que yo conseguí sacrificándome para que tú vivieras. ¿Y esperas que le crea al momento así?, preguntó con una risa amarga, sin escuchar su versión. Espero que revises tu tarjeta, que hables con el banco, que le hagas preguntas a tu esposa sobre compras que no puedes explicar. Lo que hagas después es asunto tuyo. Miguel se fue sin beber el café. Se fue con los hombros hundidos, como si el peso del mundo se hubiera multiplicado justo enfrente de mí. Yo había querido ayudarlo. Pero en lugar de eso, lo había arrastrado a un abismo. Durante una semana no supe nada. Una semana de no dormir. Una semana de revisar mi teléfono cada 2 horas esperando una llamada que no llegaba. Una semana de arrepentirme de haber abierto la puerta de Pandora. Luego, una noche, Miguel vino a mi casa. Era pasada la medianoche. Toqué la puerta como un extraño, como alguien que no pertenecía a ese espacio. Cuando abrí, vi en su cara exactamente lo que te había destruido su matrimonio. Era verdad, dijo sin siquiera entrar. Revisé todo, los restaurantes, las tiendas, tiene un registro de compras que es ridículo, mamá, es como si estuviera gastando dinero sin pensar. ¿Hablaste con ella? La confronté. Al principio negó todo. Luego culpó al estrés de mi enfermedad. Luego dijo que se lo merecía, que había hecho demasiado sacrificio cuidándome y que necesitaba un descanso. Entré. ¿Qué hiciste? Nada aún. Estoy en shock, mamá. Es mi esposa. La mujer con la que me casé hace 2 años. Lo abrazó, que era más grande que yo, que era un hombre. Se desmoronó en mis brazos como si fuera un niño de nuevo. Y yo lloré con él. Porque había ganado la batalla de revelar la verdad, pero había perdido la guerra. Porque la verdad duele más que la mentira, siempre. ¿Qué hago ahora?, preguntó contra mi cabello. No lo sé, mijo, eso tienes que decidirlo tú. Pero mientras decía eso, mi teléfono era Gabriela. Su voz sonaba diferente, urgente. Amparo, necesito que veas algo. Ahora. ¿Qué pasó? Que aquí en el hotel está Paulina, ahora mismo, con un hombre que no es tu hijo. El mundo se detuvo. Miguel y yo nos miramos. Él no sabía que su esposa estaba en un hotel. No había dicho que salía. Probablemente ella le dijo que iba con amigas, que tenía una reunión de trabajo, que iba a cuidar a su madre. Una de esas mentiras que ya habían comenzado a formar la arquitectura de su matrimonio. Vamos, dije. ¿A dónde? Al hotel. ¿Para qué? Para saber la verdad. Manejamos en silencio. La noche era oscura, el tipo de oscuridad que solo existe después de medianoche cuando el mundo está durmiendo y los desesperados están despiertos. Miguel conducía con las manos apretadas en el volante. Yo miraba por la ventana y pensaba en todas las decisiones que nos habían traído a este momento. Cuando llegamos al hotel, Gabriela estaba esperando en la entrada. Nos llevó hacia atrás,
hacia las áreas del personal. Ella había trabajado ahí durante 15 años y conocía cada rincón, cada cámara, cada ruta de escape. Habitación 412 dijo, ella subió hace 20 minutos con un hombre. Reconozco al tipo. Es uno de los gerentes de una agencia de publicidad. Viene al hotel frecuentemente. No teníamos derecho a hacer esto. Lo sabía. Estábamos violando la privacidad de Paulina, tal como ella había violado la confianza de Miguel. Era karma. Era justicia. Era terrible. Tomamos el ascensor. Cuando llegamos al cuarto piso, caminamos lentamente hacia la habitación 412. A través de la puerta podía escuchar voces, risas, el sonido de la televisión. La vida normal de dos personas que no sabían que estaban siendo vigiladas. Miguel levantó su mano para tocar la puerta. Luego la bajó. No sé si quiero saber, dijo. Ya lo sabes, respondí. Solo necesitas confirmarlo. Tocó, una vez veces. 3 veces escuchamos movimiento adentro. Pasos, un susurro luego. La puerta se abrió ligeramente con la cadena de seguridad puesta. ¿Sí? Preguntó una voz que era Paulina, pero que sonaba como un extraño. Cuando vio a Miguel, su cara pasó por un viaje rápido a través de cada emoción humana. Sorpresa, miedo, cálculo. Después, una sonrisa que era casi reptiliana. Cariño, qué sorpresa. Estoy con una amiga. Acabamos de llegar del spa. Estamos descansando un poco. Miguel empujó la puerta, pero la cadena la mantuvo en lugar. Podía ver parte de la habitación. Una cama deshecha. Un hombre levantándose, buscando su ropa. ¿Ropa que no le pertenecía a Miguel? Abre la puerta, dijo Miguel con una voz que no le había escuchado antes. La voz de un hombre que finalmente llegaba al límite. No, Miguel, espera, déjame explicar. Abre, la puerta abrió. ¿Y cuando lo hizo? Todo lo que quedaba de su matrimonio entró en caída libre. El hombre era exactamente como lo había descrito Gabriela, un tipo de traje, gel en el cabello, con una expresión de alguien que acaba de ser descubierto en el peor momento posible. Nosotros. Fue un error, balbuceó. Miguel no dijo nada. No gritó, no atacó. Simplemente se dio la vuelta y salió caminando. Yo lo seguí, dejando a Paulina en la puerta de la habitación, sin poder decir nada porque no había palabras. Solo había culpa, solo había vergüenza. En el ascensor Miguel se desmoronó nuevamente. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no fue el llanto de alguien que estaba triste. Fue el llanto de alguien que estaba muriendo. Su matrimonio, su confianza, su fe en que las personas podrían ser lo que prometían ser, todo se estaba desmoronando. ¿Cómo no me di cuenta?, preguntó. ¿Cómo fui tan ciego? No eres ciego, dije. Ella fue simplemente muy buena en mentir. Cuando salimos del hotel, llamé a Gabriela. Le pedí que cuidara a la Paulina y al hombre hasta que llegara la policía. Que documentara todo, que lo grabara todo. Porque si había algo en lo que Gabriela era buena, era en hacer que la verdad fuera imposible de ignorar. Luego enfrenté a mi hijo. Miguel, tienes 2 opciones. Puedes seguir aquí, destruyendo lo que queda de tu vida con alguien que claramente no te ama. O puedes ser valiente y comenzar de nuevo. ¿Ser valiente?, preguntó con amargura. Abandonar a mi esposa. No la estás abandonando. Ella te abandonó hace mucho tiempo. Simplemente tomó su dinero y sus mentiras y construyó una vida que no te incluía realmente. Tú solo tardaste en darte cuenta. Nos sentamos en mi coche en el estacionamiento del hotel durante 3 horas. Miguel no habló. Yo tampoco. Solo estuvimos ahí juntos, mientras el mundo seguía girando alrededor nuestro, indiferente a nuestro dolor. A las 4 de la mañana, Miguel finalmente habló. Voy a divorciarme, asentí. Y voy a hacer que devuelva cada peso que gastó ilegalmente. Voy a contratar un abogado. Voy a presentar cargos si es necesario. Eso es cosa tuya, respondí. Pero te recomiendo que primero cuides tu corazón. El dinero se puede recuperar. El corazón es más frágil. Las semanas que siguieron fueron un infierno de papelería legal. Argumentos amargos y una lección cruda de lo que significa realmente el amor en el mundo moderno. Paulina intentó negociar, ofreció devolver dinero. Ofreció ir a terapia. Ofreció un nuevo comienzo. Pero Miguel estaba firme. Había pasado el punto de retorno. Había visto detrás de la cortina y lo que vio fue el vacío. Lo que también descubrió fue que no estaba solo. Que ella tenía un patrón de comportamiento.
que antes de Miguel había estado en una relación donde también había gastado dinero que no le pertenecía. Que después de Miguel había tratado de hacer lo mismo con otros hombres. Miguel contrató un abogado bueno, presentó evidencia de fraude, solicitó que ella pagara restitución. El divorcio fue rápido porque Paulina sabía que no tenía defensa. Cuando todo terminó, ella se fue de la ciudad. Se fue a vivir con los padres, avergonzada, destrozada, una mujer que había conseguido exactamente lo que merecía. Pero la victoria de Miguel no fue completa. Quedó marcado por la experiencia. Se volvió más cauteloso, más desconfiado. Una parte de él murió en esa habitación de hotel. Yo también cambié. Cuando todo pasó, cuando el polvo se asentó y la vida parecía volver a la normalidad, me senté en mi cocina una noche y comencé a hacer cálculos. La deuda del préstamo. El dinero que había prestado a lo largo de los años. El tiempo que había sacrificado, la cantidad era astronómica. Pero lo que más dolía no era el número. Era lo que representaba 30 años de trabajo, 30 años de decir que no a mí misma, 30 años de pensar que el sacrificio era amor. Gabriela vino a visitarme esa noche. Me encontró sentada en la mesa de la cocina, mirando los números como si fueran una prueba que no podía entender. ¿Qué haces? Pienso en qué hubiera sido diferente si hubiera dicho que no a veces. Si hubiera puesto límites. Si hubiera entendido que amar a mi hijo no significaba destruirme a mí misma. Gabriela se sentó a mi lado. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías, dijo. Eso no es suficiente, respondí. Porque ahora tengo 65 años, estoy endeudada. Y mi hijo está roto. El único ganador aquí fue Paulina, quien desapareció sin pagar casi nada. Eso no es verdad, dijo Gabriela. Paulina está donde merecía estar, sola, despreciada, sin dinero, sin dignidad. Y Miguel está aprendiendo que las personas pueden mentir sin que eso signifique que el mundo es un lugar sin significado. ¿Y yo? Pregunté. Tú estás aprendiendo que mereces respeto, que tu vida vale más que el sacrificio, que es hora de que pienses en ti misma. Fue ese momento exacto en el que sucedió algo que no esperaba. Mi teléfono sonó. Era mi abogado, el que Miguel había contratado para el divorcio, pero que había sido lo suficientemente inteligente para investigar más allá del caso inmediato. Amparo, tengo noticias. Descubrí irregularidades en tu préstamo original. Mi corazón saltó. ¿Qué tipo de irregularidades? La financiera que te prestó el dinero fue ilegal en varias formas. Las tasas de interés están por encima del límite legal. Las cláusulas del contrato violan leyes de protección al consumidor. Es decir, ese préstamo nunca debería haber sido legal. Esperé a que dijera lo que significaba eso. Significa que tienes un caso sólido. Puedo demandar a esa financiera por daños y perjuicios, y probablemente ganaremos. Las palabras no tenían sentido, no al principio. Luego lentamente comenzaron a formar una imagen de un mundo donde tal vez, solo tal vez, no había cometido un error irreversible. ¿Cuánto preguntó? Es difícil de decir, pero si ganas, no solo cancelarían tu deuda, te deberían dinero, posiblemente una cantidad significativa. Colgué y lloré. Lloré porque estaba cansada. Lloré porque finalmente algo estaba dándome la vuelta. Lloré porque entendí en ese momento que todas las puertas que cerraba en mi vida se abrían en otra parte. Que el universo, aunque era frío e indiferente, a veces de repente se inclinaba a tu favor. La demanda se resolvió un año después. La financiera, en lugar de ir a juicio, negoció un acuerdo. Cancelaron mi deuda completamente y me pagaron 150,000 pesos en compensación por prácticas ilegales. 150,000 pesos. No era una fortuna, pero era algo. Era un nuevo comienzo pequeño. Era prueba de que el mundo a veces tenía justicia. Lo primero que hice fue tomé un descanso. La primera vez en 3 años que no estaba trabajando constantemente. Dormí. Realmente dormí. 8 horas cada noche sin culpa, sin preocupación. Luego, con el dinero de la compensación, hice algo radical. Comencé a vivir para mí. Tomé clases de arte. Siempre había querido pintar, pero nunca había tenido tiempo. Ahora lo tenía. Viajé a lugares que había visto en películas. Compré ropa nueva. Fui a un restaurante decente.
Lo más importante, dejé de sacrificarme de forma incondicional. Cuando Miguel se volvió a relacionar con alguien, una mujer llamada Sofía que era veterinaria y trataba a mi hijo con respeto, no la recibí como antes. La traté bien, pero con límites. Porque había aprendido que establecer límites no era egoísmo. Era supervivencia. Miguel notó el cambio. «Estás diferente, mamá», me dijo un día cuando vino a visitarme. «Estoy siendo yo misma», respondí, por primera vez en mucho tiempo. «Me gusta, te ves más feliz». «Porque lo soy, he gastado demasiada vida siendo infeliz. No pienso desperdiciar lo que me queda». Pasaron 2 años. Sofía y Miguel decidieron casarse. Esta vez, cuando pidieron ayuda financiera, dije que no. No porque no los amara, sino por había aprendido que amar a alguien no significa sacrificar lo que tienes. «Conseguiremos un préstamo», dijo Miguel, y para mi sorpresa, no sonaba resentido. La boda fue modesta, perfecta, y cuando Miguel me presentó a Sofía formalmente como su esposa, ella me abrazó y me dijo: «Gracias por enseñarle lo que significa ser una buena persona. Lo aprendió de ti». Ese abrazo valió más que todo el dinero del mundo. En cuanto a Paulina, supe que se mudó a otra ciudad, que intentó encontrar otro hombre a quien manipular, que eventualmente fue arrestada por fraude en otra relación, que la vida la alcanzó de exactamente la forma en que se lo merecía. Yo no sentí alegría por eso, solo una tristeza seca de que una mujer tan joven haya elegido un camino que la llevó a la destrucción. Ahora, a los 68 años, vivo en un pequeño departamento que alquilé con mi dinero. Tengo amigas de mi clase de arte. Tengo una relación genuina con mi hijo. Tengo paz. ¿Hubiera preferido no pasar por todo esto? Por supuesto. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo vivir el presente de forma que honre a la persona que soy, no de forma que deshonre el sacrificio que hice. A veces veo a mujeres jóvenes, abrazadas a sus padres de la forma que yo solía abrazar a Javier antes de que muriera. Veo a mujeres mayores que siguen sacrificándose sin límites. Y quiero contarles mi historia. No porque tenga la respuesta, sino porque tengo una pregunta. ¿Hasta cuándo vas a permitir que otros definan tu valor? Porque ese fue mi verdadero enemigo. No fue Paulina, fue yo misma. Fue mi creencia de que amar significaba desaparecer. Fue mi incapacidad de entender que puedo amar profundamente y aún exigir respeto. Miguel viene a visitarme cada semana. Nos sentamos en mi pequeño departamento, bebemos café y hablamos de todo, de la vida, de las personas, de los errores que comete cuando amas a alguien completamente. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó una vez. Pensé en ello seriamente. Me arrepiento de los años que dejé que otros me definieran. Me arrepiento de no haber visto lo que era obvio con Paulina desde el principio. Pero no me arrepiento de amarte. Nunca me arrepentiré de eso. Yo tampoco me arrepiento de ti, mamá, te amo. Y cuando dice eso, cuando su voz contiene toda la ternura de un hijo a su madre, toda la gratitud de un hombre que fue salvado, sé que aunque el camino fue difícil, llegué a donde necesitaba llegar. Porque ese es el verdadero precio del silencio. No es el dinero, no es el tiempo. Es la parte de ti que muere cuando no hablas. Y el verdadero costo de encontrar tu voz es aceptar que algunos no querrán escucharla. Pero una vez que hablas, una vez que enfrentas la verdad, aunque duela, aunque destruya cosas que creías que eran importantes, nunca puedes volver a quedarte callada. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que me liberó. Hoy, cuando jóvenes mujeres me preguntan cómo sobrevivir a la traición, les digo: no sobrevives, transformas. Transformas el dolor en sabiduría, transformas la rabia en claridad, transformas el silencio en verdad, y luego vuelves a vivir una mejor vida, una vida que es tuya. Ese es el verdadero final de esta historia. No es venganza, es libertad,